Bien. Señores, pero muy buenas tardes con toda esta lluvia. Recuérdense, por favor. Si no se recuerda, ya usted lo tenía y que se le olvidó, no. Están avisando que en el río Nizao van a abrir la presa de Aguacate. Van a abrir la presa de Aguacate para que corra, porque se sobrellena, ¿verdad? Tiene un muro que aguanta hasta una determinada cantidad de agua, y con estas lluvias van a abrir la presa de Aguacate en el río Nizao, que la hizo Joaquín Balaguer, dicho sea de paso, Higüey Aguacate. Eso fue un lío grandísimo también. Usted vive aguas abajo de Aguacate, se tiene que ir de ahí, no puede estar al lado del río. Salgan de ahí, ¿ok? Le están avisando que tienen que salir. Mire lo que pasó en Valencia, con una tormenta que ellos no esperaban y una lluvia que no esperaban. Se fue entera, poblaciones enteras llenas de lodo, con el río desbordado, 200 y pico de muertos. Entonces, por favor, las personas, si usted tiene familiar que viva en el río Nizao, en las orillas del Nizao, en esas poblaciones, aguas abajo de la presa de Aguacate, díganle que se vayan, que van a abrir la presa. Janel Ferreras, Janel, muchas gracias. Un placer, doña Consuelo. Con toda esta lluvia, digo, yo cuido si Janel no va a poder ir, y yo tampoco. No. Traté de llegar temprano para no faltar a la cita. Muchas gracias, Janel. Bueno, Janel, tú como eres un experto en cuestiones de política internacional también, vi que tienes unos estudios sobre la cuestión esta que se está discutiendo del tratado con Holanda, etcétera, que tú también tienes una, vamos a decir, una especialidad en esto que has hecho, que hiciste. Realmente en el 2018 yo hice un curso dentro de la geopolítica que se llama Derecho del Mar. Okay. Cuando me inscribí en el curso me sentí un poco extraño, porque ¿qué tengo yo que ver con Derecho del Mar? Pero son aspectos políticos muy importantes, claro, sobre todo para entender cuál es la política de los estados referente al mar y a los océanos. Usted sabe que gran parte de la depredación mundial se hace en la alta mar, que se establece de que no es de nadie y al final es de todos. Sí. Entonces, cuando empecé a hacer los estudios me interesé, porque nosotros vivimos en una isla que regularmente vive de espalda al mar, no solamente por los componentes que genera el mar, sino también por la parte, se podría decir, contextual. Si usted le pregunta a cualquier profesional, doña Consuelo, usted que es una mujer que ha estado ligada a la academia toda su vida, que ha sido una maestra, ¿qué es una línea base? ¿Qué es un mar territorial? ¿Qué es una zona contigua? ¿Qué es una zona económica exclusiva? Posiblemente el 95% de los profesionales no sepan. Y esos son los términos que nosotros tenemos que saber, porque la República Dominicana tiene una frontera terrestre con Haití, porque somos una isla, pero nosotros tenemos 6 fronteras marítimas, 6. Nosotros hacemos frontera con Estados Unidos al este, porque Puerto Rico no tiene soberanía sobre sus aguas, porque es un estado libre asociado. Okay. Tenemos una frontera amplia en el norte con el Reino de Inglaterra, a través de turcos y caicos. Pero tenemos una frontera marítima con Haití, a través del río Dajabón y del río Pedernales. Y nuestra última frontera, que es la frontera que ha estado en cuestión, que yo tuve que emplearme a fondo para entender el conflicto, es la frontera sur. Nosotros hacemos frontera con 3 países en el sur. Primero con Venezuela, luego con Colombia y finalmente con el Reino de los Países Bajos. Ahora, ¿de dónde viene el conflicto? Cuando cae el imperio bizantino, el imperio romano de Oriente, a partir de allí el Mediterráneo, que era controlado por los romanos totalmente, los estados empezaron a tener importancia por los territorios marítimos. Y la primera base que se sustentaba era de 3 millas náuticas. ¿Por qué de 3 millas? Porque hasta ahí alcanzaba la bala del cañón. Y la soberanía se ejercía hasta donde usted tuviera capacidad de defensa. Oye. Hoy nosotros tenemos 12 millas de un mar territorial, que nosotros tenemos soberanía total. Unas 12 millas más en nuestra zona contigua y hasta 200 millas nuestra zona económica exclusiva, donde todos los recursos vivos
y no vivos son de provecho de ese Estado soberano. Los recursos vivos son los peces, los mangles y otras cosas. Los no vivos, petróleo, gas y minerales que estén dentro de la plataforma y zona económica exclusiva. Ahora, ¿dónde viene el conflicto? Joaquín Balaguer, en el año 1978, es que hace la primera frontera sur con Colombia. Un año después, el presidente Antonio Guzmán hace entonces un nuevo tratado, pero con Venezuela. Y ya tenemos en la parte sur del Mar Caribe sellada la frontera, pero faltaba un país. ¿Cuál? El Reino de los Países Bajos. Sí. El presidente Danilo Medina faltaba. Okay. Estoy hablando del 1978, sí, cuando yo nací, sí, y el 79. Sí. Danilo Medina en el año 2018-2019 crea una comisión encabezada por el ministro de Defensa, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el jefe de la Armada de la República Dominicana, el director Yanamar, y encabezada esa comisión por el canciller de la República, que se encargó de las discusiones para hacer un tratado de frontera marítima con el Reino de los Países Bajos y así sellar la frontera sur de la República Dominicana. Como el Estado Dominicano es un Estado de continuidad, le toca al canciller Roberto Álvarez en el 2021 terminar el acuerdo. Ahora, ¿por qué el canciller dice que ganamos 12 millas? Porque ahí que está el detalle. Sí. Porque el acuerdo que hizo Balaguer y el acuerdo que hizo Guzmán se hicieron con mecanismos no exactos. Para esa época no existía. Entonces el acuerdo que se hace hoy se hace con GPS. Y es un acuerdo, doña Consuelo, pequeño, mira, este es el acuerdo, son 6 puntos. Y en ese acuerdo delimita cuáles son los puntos en cuestión, porque es una L. Entre el Reino de los Países Bajos y República Dominicana, a ambas partes está Venezuela, porque es por 3 islas, Aruba, Curazao y Bonaire, que son islas. Yo escuché en estos días a una persona decir, pero que son islas pequeñas, sí, pero en derecho internacional esas islas no se representan en sí mismas, son parte del Reino de los Países Bajos, en la parte del Caribe. Entonces, para nosotros entender este conflicto, obligatoriamente tenemos que leer la Constitución de la República Dominicana. La Constitución dice en el artículo 6 que nosotros somos un Estado de Derecho. En el artículo 7 dice, la República Dominicana es un Estado de Derecho. ¿Qué significa eso? Que todos los acuerdos que nosotros hagamos, doña Consuelo, tienen que estar amparados en el derecho. Claro. Pero el artículo 26 de la Constitución dice que la República Dominicana es parte de la comunidad internacional. En el artículo 9, numeral 2, explícitamente dice la Constitución que la República Dominicana va a delimitar su frontera de acuerdo a los organismos internos de la República, pero observando la soberanía de otros estados. Entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde está el conflicto? El artículo 74 de la Convención del Mar, la Convención del Mar es el órgano internacional que rige los mares. Que la primera convención se hace en el 1958, por eso Trujillo, que era un genio para la época, delimita y se adjudica 6 millas en principio. Ese que es un sátrapa, un criminal, estableció en principio porque nuestra plataforma continental en el Mar Caribe no es provechosa, doña Consuelo. Es de muy profundo calado, ahí no hay peces. Los peces del Mar Caribe son peces de tránsito, el carite, el bonito, la blanquilla, el dorado. Nosotros no tenemos arrecifes, nuestros arrecifes están en la parte norte. Y nosotros no tenemos grandes riquezas marítimas en el Mar Caribe. Ahora, ¿qué sucede? El artículo 74 de la Convemar dice que cuando 2 estados que tengan una capacidad de hasta 200 millas en nuestra zona económica exclusiva estén de frente, como es el caso del Reino de los Países Bajos y República Dominicana, ¿qué se va a tomar? ¿Un punto equidistante? Es como que usted y yo tengamos un solar de 500 metros y somos vecinos. Doña Consuelo, somos vecinos, 250 para usted, 250 para mí. Tan sencillo como eso. Ahora, se establece, porque aquí hay un fenómeno que a mí me preocupa mucho, doña Consuelo, y es que la sociedad dominicana, quizás con razón o sin ella, ha empezado a crear fantasmas y morbo detrás de cualquier noticia. Si usted hace un viaje a Nueva York, de una vez dicen, ¿pero a qué va Consuelo a Nueva York? ¿Se va a juntar con Trump? ¿Se va a juntar con Biden? ¿Va a recibir al rey de España? Pero cuando viene a ver usted simplemente va a comerse un McDonald's. Entonces, hemos creado con este afán de la comunicación 2.0, por la búsqueda del eye de view, ojo, no estoy diciendo que no estemos ojo avisor, porque por encima de la soberanía nacional no hay nada.
Y en términos muy personales, yo no negocio eso absolutamente con Sí. nadie. Pero cuando yo leí el acuerdo lo que establece es la delimitación fronteriza en la plataforma más sensitiva para nuestro territorio. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país de tránsito y la mayoría de las sustancias prohibidas que llegan a la República Dominicana vienen por el Mar Caribe en la zona sur. Porque somos puente con el norte que consume y con algo muy importante. Nosotros tenemos aeropuertos con un flujo permanente de vuelos hacia Europa. Sí. Entonces, hay una Y frase... tenemos también unos puertos que también ahora mismo le agarraron. El más grande de todos los contrabandos de drogas se acaba de agarrar en el último año. Y es normal que sean los puertos. ¿Usted sabe por qué? Porque ese es el escenario ideal para el tráfico de sustancias lícitas y no lícitas. Sí. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros, la Armada de la República Dominicana, por ejemplo, que es la autoridad marítima de la República Dominicana, La Armada. si ve una embarcación y le hace un llamado a que se detenga, eso se llama persecución en caliente. Si la embarcación sale a la mar y prende motores en alta velocidad, la Armada tiene que perseguirla con sus lanchas. ¿Hasta qué punto la Armada va a perseguir? Hasta donde esté nuestra soberanía. Soberanía marítima. Y si no sabe dónde está la soberanía y llega a aguas de Holanda, de Venezuela o de Colombia, un buque de guerra de esos países puede abrir fuego. Sí. Porque la delimitación fronteriza llega hasta donde llega la soberanía. Sí. Dice el acuerdo que si dentro del mar existiera, porque lo dice explícitamente, algún recurso no vivo y el Reino de los Países Bajos o la República Dominicana hace una exploración, es de provecho mutuo, siempre y cuando suceda en la plataforma de frontera marítima. Pero lo que están argumentando, Janel, es que perdimos, que dice el canciller que ganamos, y entonces lo que se está discutiendo es que es lo contrario, que perdimos parte de la plataforma. Es que no se perdió ni se ganó. Ajá. Repito, en el 1978 y en el 79, Balaguer y Guzmán hicieron un acuerdo. Sí. Ese acuerdo se hizo con precisión no exacta. Sí, okay. Y nosotros teníamos el punto más allá, ajá. En detrimento de nosotros. ¿Cierto? Cuando se hace este nuevo acuerdo, se hace con GPS, con tecnología GPS, y da un punto exacto. En comparación con Venezuela y Colombia, estamos más allá. Ese es el tema. Ahora, si hay petróleo, si no hay petróleo, yo a veces sonrío porque yo me pregunto, doña Consuelo, ¿cuántas plataformas marítimas tiene la República Dominicana en el Mar Caribe sacando petróleo? Ninguna. Ninguna. Entonces, un acuerdo no puede ser motivo para nosotros pensar de que se nos están robando el petróleo dominicano. Sí. Por el amor de Dios. Si al final aquí hay algún recurso importante, yo creo que en definitiva nos conviene una alianza estratégica que lo establece el contrato. Si Holanda en el territorio que le pertenece a ellos encontrase petróleo o gas y hay una vena que comunica a la plataforma dominicana, dice el acuerdo que será de uso mutuo. Eso lo dice el acuerdo. El acuerdo, sí, se establece. Entonces, al final, yo pienso que... ¿Tú crees que hay mucha desinformación? Porque yo era uno que estaba, Dios mío, pero es que vamos a perder. A mí me pasó lo mismo, doña Consuelo. Yo pensé que nos estaban robando la soberanía. Hasta que busqué la información. Por eso al final de un artículo que escribí para medios digitales, muy importante, por cierto, porque tuve que hacer entrevistas, tuve que leerme los artículos de la Convemar, tuve que leer la Constitución nuevamente. Digo al final, el objetivo de este artículo de investigación es aclarar y reflejar nuevos elementos al panorama político local e internacional, pues la educación colectiva es el mecanismo más viable de la libertad. El punto es simplemente estudiar. Si existe un acuerdo internacional que lacera la soberanía nacional, no yo, todos tenemos que estar de frente a eso. Pero delimitar una frontera que la inicia Danilo y que la termina Luis, yo creo que no debe haber generar tanto morbo respecto a algo que no conocemos. No, yo no lo conozco. Yo claro. Recibí incluso, quiero dar fe, porque te lo mandé incluso, de un video que nos envió una persona muy conocida aquí en el país. Déjeme ver si puedo. Déjame ver, aquí la tengo. Lo primero es que mi nombre es Carlos. Óyeme. Y todo se generó por la sentencia
054724 del Tribunal Constitucional, que cuando emite la sentencia, porque dice el proceso constitucional que para nosotros conocer un acuerdo internacional tiene que pasar por ese filtro, y luego el Congreso de la República es el organismo constitucional encargado de validarlo, Sí. pero esa sentencia tiene votos observados. Entonces allí es que se despierta el morbo. Pero cuando yo leí uno de los votos observados, por ejemplo, del magistrado Manuel Ulises Bonelli Vega, él dice que ese acuerdo se hace en detrimento de las normas jurídicas nacionales. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? Eso es lo que pasa. Entonces, en el Tribunal Constitucional hay un grupo de jueces que dijeron que no debe ir y otro grupo de jueces que dijeron que Y sí. yo lo veo bien. A mí me preocuparía si la sentencia del Tribunal Constitucional es unánime. Pero si hay disidencia, lo que significa es que nosotros estamos en un Estado democrático y de derecho. Ahora, el magistrado disidente tiene que saber que donde termina la soberanía nacional empieza la soberanía de otro Estado. Sí. Y que la República Dominicana en el artículo 26 dice que nosotros somos un Estado de derecho. No podemos hacer un acuerdo nacional desconociendo la Convención del Mar que nos rige, que somos fundador en el año 1982 en la Bahía de Montego, en Jamaica, donde se firma la Convemar, y que somos un país que ratificamos la Convención en el 2008. Entonces, si nosotros sabemos de la Constitución Dominicana, tenemos que saber también de los organismos internacionales que rigen. Lo que quería era, como me pidieron, que esto lo tenemos aquí, yo te lo envié. Acuerdo con los Países Bajos, petróleo a la vista. Este es Wendy, ustedes conocen a Wendy, porque Wendy es una persona que, Wendy Santos Berroa, nos envió esto. Ella fue a la isla, estaba creo que era en Curazao, en una de las islas de Bonaire, y ella explica todo eso. Y aquí en esto, para dar constancia de que ella nos envió esto, porque se lo agradecemos. Yo creo que esto es muy interesante, como tú lo estás explicando. Y es importante lo que ella establece claro, también. lo que ella está estableciendo de que sí hay, ella dice, que y ahí está el artículo tuyo también, que sí hay, dice Wendy. Si alguien lo quiere, yo se lo envío, pero creo que también tienen que oír la opinión que está dando Janel ahora. Ella dice que hay petróleo, es que estas islas están explotando el petróleo, e incluso tomó una fotografía de una de las estaciones que están en el mar, de ellos explotando el petróleo, dice ella. Así que si ustedes quieren, el que lo quiera, yo se lo envío. Ella establece que hay una Wendy. plataforma petrolera que está en el puerto y que aproximadamente se están preparando para Exacto, mira, la explotación. Eso es lo que ella dice, que sí hay una plataforma en una de las islas. Y la presenta, claro. La presenta, ella fue allá y la retrató. Y hay que decirle, doña Consuelo, que el Reino de los Países Bajos no es una potencia petrolera, está en el número 61 en el ranking mundial. Hasta Cuba está por encima. Los Países Bajos es Holanda, ¿eh? Holanda, el Reino de los Países Bajos. Exacto. Hasta Cuba está por encima de Holanda en producción de petróleo. Bueno, ahí está, gracias Janel, porque tú haces una aclaración muy precisa, tú has manejado el asunto. Del otro lado también tenemos esto, pero yo quiero que nos vayamos ahora a la situación de Haití. Lo que está sucediendo en Haití, han destituido al primer ministro Gary Conille, que fue una persona impuesta por los norteamericanos. Pero ahora surgió un abogado, un empresario como primer ministro, entonces Conille dice que él no se va porque la Constitución de Haití no le permite a ellos nombrar un primer ministro, y hay una situación que yo quiero que tú me expliques, pero ahora no, porque me están haciendo señas, cuando volvamos, ¿qué es lo que entonces? ¿Será verdad lo que decía Raúl Cedrás, el militar, que decía, para poner a 3 haitianos de acuerdo hay que matar 2? Muy doloroso. Pero eso no lo dice él, eso es su fundación, es así. Sí. Raúl Cedrás, yo lo leí una vez cuando él salió de Haití, que dijo, y nunca se me olvida, para poner a 3 haitianos de acuerdo hay que matar 2. Vámonos con los comerciales y volvemos de inmediato para que Janel nos hable cómo él ve la situación de Haití con respecto a nosotros en República Dominicana. Janel, hay una situación entonces con Haití. Nosotros
todo lo que sucede en Haití repercute en la República Dominicana. Esta nueva crisis en Haití, ¿cómo tú la ves que va a repercutir en nosotros? Yo pienso que es la continuidad de un plan, porque para mí nada de lo que sucede en Haití está desconectado de la muerte de Jovenel Moïse. Jovenel Moïse era un líder nacionalista, productor de banano, y que creía que los haitianos podrían salir adelante a través de el comercio internacional y la producción nacional. Sí. De hecho, pienso que la muerte de Jovenel Moïse obedece a la negación de adjudicarse el plan que hemos visto hasta hoy. Sí. La República Dominicana no puede ni debe dejar pasar por alto ninguno de los movimientos que sucedan en Haití, porque todos se hacen con el interés de afectar la frontera dominico-haitiana. Todo se hace en Haití. Todo, absolutamente todo. Porque están diciendo que removieron, sale en Diario Libre, removieron a Conil, a Gary Conil, porque hubo una, dice Diario Libre, una reunión secreta con el presidente Luis Abinader en Nueva York, cuando la ONU, que se reunió Conil con la que es la ministra de Relaciones Exteriores, la señora Dupuy, y que se reunieron en secreto, y que eso es lo que el Consejo Presidencial Transitorio le dice, que qué acuerdo llegaron ellos entre el presidente dominicano y esa persona, y que por lo tanto Conil tenía que salir de ahí, y la ministra también. Cualquier reunión que no obedezca a una nota diplomática o informativa es una especulación. Claro. Y la Cancillería Dominicana en el gobierno dominicano se ha referido a esa reunión, lo que plantea que nosotros desde esta plataforma no nos vamos a hacer eco a algo que es un rumor. Ahora bien, esa comisión no tiene autoridad constitucional de destituirlo, es el Congreso realmente, según la Constitución haitiana. ¿Pero que no hay Congreso? Bueno, pero es que en Haití no Congreso, no hay nada. Y por eso ahora, bandas. Cuando yo escucho a dominicanos hablar de que nosotros tenemos que regularizar la mano de obra haitiana, yo me pregunto, pero lo primero que hay que regularizar es su identidad. Tú no puedes en el territorio dominicano darle identidad, ¿verdad?, o un carnet a alguien que no existe en su propio territorio. Pero lo ha dicho un ministro del gobierno, que es el señor Limber, que es aguacatero, no, pero bananero. Limber no lo dijo como ministro. Ah, no, eso tiene que ser, porque no se va a oponer a la política del presidente. Él no lo dice como ministro, él lo dice como agricultor. Y hay que delimitar cuál es el Limber que está hablando, si el ministro de Agricultura o el productor agrícola. Pero podríamos nosotros dar carnet sin saber a quién diablo se lo estamos dando. El detalle porque ellos no tienen documentos de identidad. El detalle es que todos los productores, no solamente los grandes productores, claro, hasta los medianos productores, se sienten muy cómodos con la ilegalidad de los haitianos. ¿Por qué? Porque la ilegalidad de los haitianos produce rentabilidad a bajo precio. Y esa rentabilidad a bajo precio está destruyendo la soberanía nacional. Sí, señor. Yo creo que es falso esa teoría que se ha construido de que hay que poner un blog, pero el dominicano no quiere ponerlo. Exacto, que el dominicano no quiere trabajar. En la época que se hicieron las mayores construcciones en la sociedad dominicana, durante la época de Trujillo, que se construyó el Palacio, la carretera del norte, del sur y del este, los puentes, la infraestructura, no se buscó mano de obra haitiana. Y la mano de obra haitiana que estaba aquí estaba regulada con un tránsito de trabajo respecto a la caña. Ahora, nosotros nos oponemos a que los haitianos trabajen. No, lo que tienen que trabajar en orden. Y yo pienso que tenemos que regular desde el principio, doña Consuelo, sobre todo con las parturientas haitianas, de decirle, mira, esta es la Constitución dominicana. Cuando usted cruce en este territorio de tránsito, con visa o sin visa, el nacimiento de su hijo no produce nacionalidad, porque nuestra Constitución es de ius sanguinis, no de ius soli, y la suya también. Y la suya dice que no importa donde usted nazca, usted es haitiano. Sí. Entonces, con ese afán y ese jueguito, le prestamos los hospitales para que nazcan, sí, le damos las aulas para que se eduquen, y al final el resultado de esa parte positiva del pueblo dominicano es recibir la ingratitud industrial que recibimos de los haitianos, a tal punto que dicen que las armas que tienen las bandas haitianas, sí, salen del territorio nacional, sí, cuando es todo lo contrario. Ahora bien, cuando Haití nace en el 1804, lo primero que hacen con Yeyan de Salines es matarlo, sí, y lo matan su mano derecha y su mano izquierda. Sí, Alexandre Petion, bajo el silencio de Henry Christophe, que sabía del plan, pero se hace el silencio. Sí. Y María Luisa, la esposa de Henry Christophe, hermana de Cecil Fátima, la bruja del pacto de Bois Caimán, dice,
hasta que el último haitiano quede con vida, habrá esperanza de conquistar la parte oriental de la isla. Eso es lo que tenemos que nosotros que tenerle cuidado. Por eso cuando a mí me conecta la situación haitiana de derechos del migrante, de derechos humanos, de derechos de la dignidad del hombre, todo eso está muy bien. Pero los primeros derechos que tienen los haitianos en Haití, así es. Ellos tienen que salir de allá con su problema resuelto. ¿De cuál? De identidad. Claro. Para nosotros resolverle aquí entonces su problema de trabajo temporal. Pero ¿cómo yo le emito un carnet temporal a un haitiano que no tiene hasta nacimiento? Y le voy a decir lo siguiente. Los haitianos, hace más de 15 años, empezaron a ponerse nombres dominicanos y haitianos. Y cuando allá se llaman Yafegó, aquí se llama Luisa. Y cuando allá se llama Petit Facá, aquí se llaman Josefina Pimentel. Entonces, hemos dejado eso como un relajo y ya los haitianos están en la etapa de normalización de la invasión. Si todo sigue igual. De normalización de la invasión. Sí, y le voy a decir por qué la normalización. Ay, Dios mío. Si nosotros salimos hoy a comprar un coco de agua, el consciente y el subconsciente dice que se lo vamos a comprar a un haitiano. Sí, y es el normal. aguacate también. Si nos vamos a montar en una parada de motoconcho, Sí. el consciente y el subconsciente nos dice que el motorista es haitiano. Sí. Entonces, poco a poco están desplazando los coqueros, los motoristas, los choferes de carros públicos, que yo quiero que me digan a mí, ¿con qué licencia los haitianos están conchando? Si no tienen hasta nacimiento, ¿con qué licencia? Si un haitiano choca, como estos días vi delante de mí, que chocó a una dominicana con su hija, un haitiano, y cuando la AME lo atrapa, de inmediato llega la dueña del carro y dice, bueno, yo soy la dueña, yo se lo alquilo a él como todo el mundo se lo alquila, lo que tiene que darme mi cuarto diario. ¿Tú crees que eso es justo? Pero yo creo también, tú me dices, Anel, si eso es así, que hay también una participación de dominicanos en esos alquileres, No, pero que en la mano de obra, o sea, por lo que tú dices, y eso conlleva a que ese ejército de reserva, que ya está en todo, en el turismo, en el transporte, en las mercancías, en todo, sencillamente deprime la mano de obra dominicana, o sea, y el salario del dominicano. Las situaciones son que ese ejército de reserva, y eso es un estudio hasta de Carlos Marx, deprime a las poblaciones nativas. Claro, porque es un movimiento normal. Entonces, la Claro. salvación particular está dañando la salvación patriótica. Claro. En la ciudad de Juan Bosch hay una ruta de vehículos, unas Ay, guaguitas, Dios mío. que se la alquilan a los haitianos. Oye, ¿cuál es la modalidad? 1.100 diarios y 1.600 de combustible. Después de ahí, todo lo que tú te busques es tuyo. Pero yo me pregunto, un dominicano que tenga 20 guaguitas de esas y que la alquile a 1.100 diario, se la alquila a 20 haitianos, pero ¿con qué licencia? ¿Con qué licencia? ¿Pero con qué cédula? ¿Con qué seguro? ¿Cómo lo hacen? Y no es un asunto de que es uno, no. Es que hay algunas paradas como en Villafaro, de cada 10 choferes, 9 son haitianos. Al final, yo no sé hasta qué punto la normalización de la invasión, que es lo que me preocupa, ya los dominicanos lo dejan pasar. Ya se quedaron con las paradas de motoconcho, los choferes de carros públicos, la construcción, la caña, los coqueros, las Los tiendas chinas. Los plátanos de Limber sí, y normal. otros. Entonces, cuando despertemos Nada. y cuando los haitianos hagan una haitianada, que están a punto de hacerla, Ojalá. porque los haitianos, desde su origen, en cualquier momento hacen una de las de ellos. Sí, señor. Yo pienso que es tiempo de nosotros abrazar el gobierno. Y digo al gobierno porque cualquier política gubernamental y patriótica debe de iniciar exclusivamente del Poder Ejecutivo, Claro. que es que rige el sistema. Tenemos que abrazar el gobierno todos, porque aquí hay una lucha, doña Consuelo, por la sobrevivencia del Estado dominicano. Dice Carlos de Pradel, por cierto, hermano de Fidelio, de Marta Amalia, etcétera, y mi primo. La República enfoque, eso es hoy. Carlos de Pradel. En los próximos 10 años se definirá el destino de la nación dominicana con esa invasión haitiana, dice Carlos en este artículo. Claro. Carlos de Pradel. Claro. Que fue gobernador del Banco Central también, dicho sea de paso, economista. Y nosotros no tenemos problemas, reitero, porque hay una confusión de que ustedes son racistas. No, no Sí, somos racistas. exacto. Nosotros no somos racistas porque aquí en toda la familia hay un rubio y un negro y se unifican en el matrimonio. Así Ese es nuestro mismo. problema. No, el problema con ustedes es cultural y el problema con ustedes es que los que conocemos la historia sabemos que ustedes no están aquí solamente por una cuestión económica.
Están por el pensamiento del Génesis de que la parte oriental le pertenece desde el Tratado de Basilea, desconociendo luego el Tratado de París, desconociendo la batalla de Palo Hincado, desconociendo la independencia efímera del profesor Núñez de Cáceres, desconociendo incluso la independencia de Juan Pablo Duarte y finalmente desconociendo la restauración de Luperón. Dice, también hay que decir, dice la Junta Agroempresarial Dominicana, uno de sus dirigentes, muy connotado, Osmar Benítez, un gran productor, en días atrás, dominicanizar mano de obra, agroconstrucción y turismo, que él lo está haciendo y que sí es posible. Claro, Osmar Benítez. Claro que es posible, claro que es posible. Está. Nosotros tenemos la capacidad. Ayer yo retornaba de la región sur y recuerdo que en la autopista de Baní Santo Domingo vi como más de 50 motoristas dominicanos estaban echando carrera. Esos dominicanos que están echando carrera en la autopista son los que tienen que estar conchando y no los haitianos. Así es. Entonces, lo que tenemos que reencauzar la sociedad por donde va. Porque con el afán de dejar y decir, no, es que no hay quien trabaje, son los haitianos. Sí. Hay una doméstica, mire, doña Consuelo, más del 95% de las torres de la gran ciudad, los cuidadores son haitianos. Todos. Entonces, ¿qué sucede? Los protegen, pero en esa protección individual, cuando usted ve un haitiano uno a uno te da pena, cuando lo ve en colectivo te tiene que dar miedo. Bueno, te tiene que dar miedo. Entonces, es un tema cultural. No quiero que te me vayas del programa sin decirme qué sucede en Estados Unidos, esta marea roja de Donald Trump. Bueno, Donald Trump terminó ganando los 7 estados péndulos. Sí. Nosotros en el último artículo que hicimos respecto al tema... Tú fuiste uno de los de la primera gente que dijo cuando no a nadie lo decía que Trump ganaba. Sí, hace 2 años. Que yo hace dije que 2 años lo dijiste. Y dije que Trump ganaba porque vi de lejos en la ruta que llevaba el Partido Demócrata respecto al tema migración. Sí. ¿Por qué? Los estadounidenses votaron por Donald Trump como votaron. Doña Consuelo, fue una pela. 312 votos a 226. Sí. Kamala no ganó un solo estado péndulo. No. Un solo. De los 7. Y óigame, y la validación internacional respecto a la política está barajada de nuevo, porque ahora nadie tiene credibilidad. Mientras decían que Kamala estaba en empate y con unos puntos arriba, es resulta cierto que Donald Trump le dio una pela. Sí. Y yo no me quiero adjudicar lo que el YouTube me va a recordar, pero yo tengo coherencia histórica. Yo dije que Donald Trump ganaba por la sencilla razón de que Donald Trump abrazó el tema de migración. Es un desorden, doña Consuelo. No. Pero tú, Eric Adams, acaba de decir, ahora, con todo y esta pérdida que han dado, Nueva York sigue siendo la sede de los homosexuales, de los trans, de los que... Pero a eso fue que los estadounidenses barrieron. Pero es que ustedes no, lo que le dijo, es que ustedes no entienden lo que les ha pasado. Todavía ellos no entienden lo que les ha pasado a los demócratas. Pero a tal punto que el voto latino en los estados péndulos mayoritariamente favoreció a Trump. Y yo dije aquí, así mismo, incluso en este espacio, que el gran detalle es que los latinos que están legales, doña Consuelo, claro, que tienen un nombre muy bien ganado en Estados Unidos, que tienen una reputación como etnia, se vieron con vergüenza, doña Consuelo, cuando vieron que en ese levantamiento de frontera entró todo el mundo, porque la migración tiene un componente importante. La gente migra por prosperidad económica, sí, por sentimientos, por política, tierra, por agua. Pero tú no puedes emigrar a fumar drogas en las calles, carajo, a atracar, a molestar al otro. En definitiva, el mundo, con el retorno de Trump, viene una reversa importante. Y yo creo que ese es el aspecto que nosotros, los dominicanos, tenemos que valorar. La política de Trump, mucha gente dice, los norteamericanos no tienen aliados, lo que tienen son intereses, y es verdad. Pero ¿cuál es el interés principal de Trump? El principal interés de Trump es devolverle a Estados Unidos su tranquilidad fronteriza. Sí. Porque la economía indefectiblemente la va a mejorar respecto al tema, porque es un hombre que da protección a la mano de obra norteamericana. Pero ¿cuál es el principal problema de la República Dominicana? El principal problema dominicano es la invasión haitiana. Sí, señor. Es transversal a la economía, al déficit eléctrico, a la falta de aula, al exceso de camas en los hospitales. Todos los problemas dominicanos, todos tienen un punto en común: Haití. Sí, señor. Entonces, a la falta de trabajo,
con la narrativa, el dominicano no quiere trabajar, ustedes no quieren pagar partidas de desgraciados, ustedes empresarios. Yo se lo Y digo hay que así mismo. pagarle, y repito, Claro. no es un tema. Pero uno de la construcción, que yo saqué eso, llegó a decir uno de la construcción, me voy a reservar el nombre, ¿tú sabes lo que dijo? Ah, pero es que el dominicano entonces no quiere tener que dormir en la construcción, quiere que lo lleven y lo traigan, y así no se puede Si es trabajar. un trabajador o un esclavo, mira, doña Sí, Consuelo, porque esa es la mentalidad que tienen ustedes de esclavistas. cuando Francia se llena de africanos en la parte de Saint-Domingue francés, Sí. un africano esclavo valía menos que un cuero de vaca. Sí. Y lo tenían encadenados, y a pesar de que hoy no tienen cadenas, muchos de ellos lo tratan como con cadenas mentales. Así El mismo problema de esto es, y yo no me opongo, aquí necesitamos haitianos, sí, pero una parte regulada y que sepa quiénes son, y que desde el primer día le digan, usted, todos los niños que nazcan aquí son haitianos, no dominicanos, aunque lo estemos educando, porque reitero, el problema con Haití, su mano de obra, es que los haitianos no cambian de cultura ni de identidad, Sí. y al final, cuando ellos se quedan con la parte de Saint-Domingue, que hacen la revolución haitiana, los haitianos destruyeron todo, doña todo, Consuelo. lo quemaron todo, lo destruyeron todo. Y si ustedes no me quieren creer, hagan una auditoría en la montaña dominicana. Vayan y vean cómo los haitianos están deforestando las montañas. Están en la montaña, en el valle, en las playas, en los residenciales, en la ciudad Juan Bosch, están en la parada de motoconcho, y en cualquier momento, cuando sean más que nosotros definitivamente, entonces viene la etapa de destrucción de lo que queda. Bueno. Canel, que Dios nos ayude. No, yo pienso que lo que tiene que Dios hacer es seguir nosotros amparados en la bandera y en el himno. La solución al problema está muy claro. Señores, lean el himno nacional. Solamente léanlo y punto. Si nosotros leemos el himno nacional, Mira ese es parte de la frontera, claro. Pero mira cómo la misma montaña, para que ustedes sepan si nosotros tenemos una vecindad terrible, la misma montaña donde cae el mismo componente de agua tiene colores distintos, porque de un lado está la creencia judeocristiana del Dios Trino y del otro lado está los 4 elementos, agua, fuego, tierra y aire. Mientras el Padre de la Patria hablaba de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, así es. Jean de Salinas hablaba de Candelo de la Frontera. Entonces, no es un tema de raza, es que nuestra cultura es diferente. Sí, señor. Y los haitianos, es imposible, doña Consuelo, que 2 haitianos hagan un plan en común. Pero que No se unifican. No se unifica. Mira el lío que tienen ahora otra vez con el Consejo Presidencial Transitorio y el pleito que tiene. Y yo no me voy, y si tú te vas, y que la otra. Ahora vamos a aprovechar la juramentación el próximo enero del presidente Donald Trump para nosotros hacer también aquí una reingeniería de las deportaciones reales. Aquí tienen que quedarse los haitianos que estén trabajando. Aquí no puede haber un solo haitiano el 27 de febrero pidiendo ni vendiendo chucherías. Eso no es una migración. Eso no es una migración. Y esa migración a nosotros no nos aporta nada. A nosotros nos aporta la migración de la construcción, la mano de obra que necesitemos. Porque si aplicamos la ley que está aquí, dice la ley que es 80-20. Sí. En una construcción usted no encuentra un solo dominicano. Nada. No. No me lo digas que yo me paré en una construcción. Ven acá, mi amor. Ven acá. ¿De dónde tú eres? Digo, yo no tenga miedo. ¿Qué para yo averiguar? Eran como 6 que estaban ahí. Todos los 6 eran haitianos. Los 6. No hay un dominicano. Y esos haitianos que ya están... yo creo que los maestros de obra y toda vaina, todo eso desapareció. No, no son haitianos. Todos. Pero hay algo peor. Hasta algunas obras importantes, como el paso de desnivel que estamos construyendo la 27 de febrero, yo pasé antes de ayer. Vestido. O sea, las obras del gobierno. No, no son del gobierno, porque son del contratas. Estado. Son contratas. Contratas. Sí, son haitianos. Sí, pero eso es Son así. haitianos. Y te dicen, no, es que no quieren trabajar los dominicanos, ya. Bueno, pero que en ese desmonte debe haber un stop. Y reitero, la dice, sociedad dominicana tiene todo el tiempo por delante, aunque se nos está agotando, para nosotros revertir la invasión haitiana en el territorio nacional. Ay, Dios mío, que Dios te oiga, mi hijo. Porque la verdad que ya a mí... Mire, este es el nuevo ministro que ellos han elegido, pónmelo por aquí, TikTok. Designan al empresario Phil Saimin
como primer ministro de Haití. ¿Ok? Ok. Estudió, es un empresario, estudió en Estados Unidos, dicho sea de paso, fue presidente también de la Cámara Que no es un haitiana. haitiano, que no es un haitiano de origen negro, es un mulato. Eso te iba a decir, Es yo no un quería mulato, decirlo, sí señor. Es un mulato que regularmente son los que están conectados a los grandes capitales, tanto estadounidenses como canadienses y franceses. Bueno, muchísimas gracias, Anel, por todo esto. Muy interesante la cuestión. Si alguien quiere la cuestión del tratado y todo esto, Anel me lo ha dejado, yo le saco copia y se lo envío. O se lo voy a enviar por digital WhatsApp. también. Mándamelo digital para yo poderlo entonces también enviar. Muchísimas gracias a ustedes. Recuérdense que estamos gracias a Plaza Lama, a Café Santo Domingo y por supuesto al Grupo Rica. Nos vemos mañana si Dios quiere. Salgan